Un investigador privado, la labor básicamente es la obtención o confirmación de información para, para las personas, para que puedan tomar mejores decisiones o puedan resolver dudas que muchas veces les están eh, surgiendo referente, pues no sé, al comportamiento de sus parejas o a la situación de pérdidas en las empresas o a la situación de localización de parientes o padres o hijos. Entonces es una labor donde hay una laguna, vamos a decirlo así, en las actividades donde las personas comunes y corrientes no lo pueden hacer, ¿no? Porque no tienen tal vez la experiencia y la expertise, ¿no? Pero lo que se busca es dotarlos de esa información que les permita resolver dudas, que les permita resolver situaciones hasta jurídicas, legales o de pérdidas en sus negocios o reconocimiento de paternidad o de los padres o de los vínculos familiares. Entonces nuestra labor fundamentalmente es esa, ¿no? Pues no necesariamente el hecho de que estén chateando todo eso quiere decir que tengan otra relación, pero esa duda, esa falta de comunicación en las relaciones y en las parejas, pues obviamente gesta una inseguridad. Exacto, una inseguridad, y eso va dando pie a estar observando el comportamiento, pensando de la pareja, pensando en que está siendo infiel. Hemos intensificado esa labor con ese propósito de apoyar a todas las parejas, ¿no? Y eso nos va forjando nuestro punto de vista, y entre más información tengamos, mejores decisiones se toman. Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. La verdad es que el día de hoy estoy muy emocionada, estoy contenta y de verdad agradecida porque tenemos una charla bastante interesante con algo muy peculiar. De verdad que les invito a que se queden porque les va a agradar esta. Ustedes saben que no me gusta decir charlas, no me gusta decir entrevistas, esta charla que de verdad le agradezco que me haya abierto el espacio, el tiempo y la oportunidad al licenciado Eduardo Murillo. Él es investigador privado, es abogado y también es fundador de una página que se llama infidelidad.com.mx, que próximamente ahorita les estaré platicando sobre esto, pero de verdad, muchísimas gracias, licenciado, Gracias a ti, por el tiempo. Y de verdad que digo que es peculiar y llama mucho la atención porque esto que ustedes van a escuchar el día de hoy y a ver, lo hemos visto a lo mejor en películas o muy fantasioso o a veces es como algo sacado de literal de un libro de ciencia ficción, pero existe, de verdad existe, y él es uno de los mejores en México y me atrevo a decir que a nivel Estados Unidos y muchas partes del mundo, él de verdad que me ha apantallado muchísimo la labor que hace y no les voy a dar mucho preámbulo, de verdad que lo único que quiero es que él hable, lo escuchen, porque de verdad hace un trabajo maravilloso. Licenciado, por favor, me gustaría muchísimo que nos platicara sobre qué es esto de un investigador privado, porque solamente, o sea, lo escuchamos y nos remota, no sé, a Sherlock Holmes o a cosas muy fantasiosas, pero ¿qué es esto? O sea, ¿de verdad que existe? O sea, ¿qué es lo que hace un investigador privado? Pues Zaira, muchas gracias por la invitación. Igual, un investigador privado, la labor básicamente es la obtención o confirmación de información para las personas, para que puedan tomar mejores decisiones o puedan resolver dudas que muchas veces les están surgiendo referente,
pues no sé, al comportamiento de sus parejas o a la situación de pérdidas en las empresas o a la situación de localización de parientes o padres o hijos. Entonces es una labor donde hay una laguna, vamos a decirlo así, en las actividades donde las personas comunes y corrientes no lo pueden hacer, ¿no? Porque no tienen tal vez la experiencia y la expertise, ¿no? Pero lo que se busca es dotarlos de esa información que les permita resolver dudas, que les permita resolver situaciones hasta jurídicas, legales, o de pérdidas en sus negocios, o reconocimiento de paternidad o de los padres o de los vínculos familiares. Entonces nuestra labor fundamentalmente es esa, ¿no? Es una labor muy transparente, es una labor que nos toma de mucho de nuestro tiempo y nuestra capacidad de análisis para poder ayudar a todos nuestros clientes. Pero, ¿desde dónde surgió esto? Porque tengo entendido que usted tiene años, o sea, tiene más de 40 años dentro de esta profesión. Pero, ¿de dónde surgió o por qué llegó a esta idea de hacer este plan de negocio? Porque literal es un negocio, esta estructura, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué dijo yo, sí, es abogado, pero yo quiero dedicarme a esto en específico? Bueno, mira, esto viene desde muchos años antes. Esto mi papá lo crea en 1962. Y él inicia con esta primera agencia de investigaciones en México. Y bueno, finalmente durante pues todo el tiempo, toda la vida, verdaderamente nosotros vivimos, bueno, sus asuntos en muchos de los casos cuando los compartía, que realmente era pocas las ocasiones, ¿no? Y de mucho de las enseñanzas y mucho de lo que él nos comentaba al respecto. Entonces, hubo una oportunidad en algún tiempo de poder apoyarle a él, ¿no? En sus asuntos, y entonces ahí fuimos introduciéndonos en esta actividad, ¿no? Nos fue gustando y cada vez más, porque cada asunto representa un reto a la inteligencia, un reto a la deducción, un reto a la paciencia, a ser ingeniosos para poder obtener alguna información. Y entonces es una actividad muy interesante porque cada asunto tiene sus propias particularidades. Entonces eso hace que sea sumamente interesante, ¿no? Simplemente porque representa, como te digo, un reto de tratar de resolver los asuntos y sobre todo ver que esto puede ayudar a las personas, ¿no? Normalmente la gente piensa en la investigación privada como una situación oculta, una situación hasta mala tal vez, ¿no? Pero no lo es, o sea, no lo es simplemente el buscar ayudar a las personas a que puedan resolver sus situaciones, ¿no? Como te decía hace un momento, o sea, tanto familiares como personales, como de pérdidas, ¿no? De bienes, etcétera. Entonces, o localizar, ¿no? O localizar, como te decía, a los padres, ¿no? Que nunca conocieron, o localizar a los hijos que se perdieron, ¿no? Bienes, etcétera. Entonces, somos facilitadores, ¿no? Facilitadores para que las personas puedan resolver sus asuntos. Ha cambiado mucho con el paso de los años. Digo, yo sé que la pregunta a lo mejor es muy obvia, pero acuérdese que tenemos una sección que dice prohibido obviar. Y la pregunta va en dirección ¿ha cambiado la forma de hacer este trabajo a lo largo de los años a cómo están ahorita las tecnologías? Y lo comento porque a lo mejor y muchos de nosotros pensamos en esa invasión de privacidad de a lo mejor de los teléfonos o de las redes o de todas esas cosas que a lo mejor y pensamos así como de no, yo si le digo al investigador ahorita que quiere entrar al WhatsApp de mi no sé, novio, marido, lo que no sé, lo que ustedes piensen, me lo va a hacer. O sea, ¿cómo ha sido ahorita todo este cambio tan radical
del antes a la hora? Mira, efectivamente, antes de que existieran los celulares, antes de que existiera el internet mismo, ¿no? Es más, casi estábamos en el nacimiento de la computación, ¿no? Pues no existían todas estas facilidades tecnológicas que hoy existen, ¿no? Eh, el trabajo era más de campo, era un trabajo más rudo en el sentido de obtener información. Se tenía que hacer estrategias ya muy específicas para poder llegar a aclarar las situaciones. Eh, Era más complicado, sí, efectivamente, era un trabajo más desgastante, ¿no? Se tenía que hacer más observaciones físicas, ¿no? Eh, Antes se tenía que hacer más seguimientos, ¿no? Y eso, pues, obviamente ha cambiado últimamente con la cuestión de la tecnología, porque hoy día la tecnología ha hecho ha dado determinadas facilidades para la obtención de datos, ¿no? Simplemente el Internet, ¿no? El Internet da mucha información, ¿no? Da mucha información y nuestro trabajo se basa mucho en perfiles, en crear perfiles de comportamiento, perfiles de personalidad, perfiles de las circunstancias y todo eso nos va dando a nosotros información. Obviamente no entramos a los teléfonos y toda esta situación, como lo señalas tú, que WhatsApp, todo eso es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, digo, no, aparte de que no es algo permitido, sí, es algo que no se puede acceder, ¿no? Pero está de acuerdo que mucha gente a lo mejor y llega a pensar esto, ¿no? De yo quiero que cheque aquí, no sé, en dónde está mi marido. Porque, y le digo porque me gustaría muchísimo que nos dijera las personas por qué se acercan más a usted. O sea, ¿qué tipo de investigaciones son así como el top de oiga, vengo porque, ¿cuál sería como el primerito? Pues hay como varias, principalmente, por ejemplo, todas estas cuestiones de pareja, ¿no? Las situaciones de pareja, las dudas que se tienen con la pareja. Otras son las localizaciones, ¿no? Las localizaciones, otros son los robos, ¿no? Los robos en las empresas o en casa habitación. Pero fundamentalmente son la problemática de las parejas, porque hoy día, como lo decías hace un momento, la tecnología ha acercado mucho la comunicación entre las personas. Y entonces eso lo que ha hecho es de que, pues, se pueden recibir llamadas telefónicas, no sé, en casa, ¿no? Los fines de semana, en las noches, en las madrugadas, mensajes, todo esto. Y esto ha hecho que cuando se tiene una relación irregular como de una infidelidad, ¿verdad? Muchas veces los amantes o las amantes se comunican, ¿no? En horas donde la persona, la mujer o el hombre está con su esposa, con su pareja, y entonces eso empieza a crear una cierta sospecha, obviamente, ¿no? Y hacer más evidente una relación fuera del matrimonio. Entonces va evidenciando, ¿no? La misma tecnología, los nuevos celulares van evidenciando ese tipo de comportamientos. Entonces, por supuesto, las sospechas que genera eso en las personas, mujeres y hombres, es de que pues me están pintando el cuerno, ¿no? O algo están haciendo con otras personas. Entonces, esto ha hecho que se potencialice mucho esas sospechas. En una gran cantidad de ocasiones no son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no sé, las mujeres tienden mucho a utilizar sus celulares para, pues, comunicarse con las cientos de amigas que tienen, o grupos, o chats y todo eso, no precisamente con un amante, ¿no? O no precisamente con otro hombre. O igualmente en el caso de los hombres, no necesariamente el hecho de que estén chateando todo eso quiere decir que tengan otra relación. Pero esa duda, esa falta de comunicación en las relaciones y en las parejas, pues obviamente gesta una
Inseguridad. Exacto, una inseguridad, y eso va dando pie a estar observando el comportamiento, pensando de la pareja, pensando en que está siendo infiel. Entonces, todo lo que haga esa persona alrededor de algo diferente, no sé, se ponga un pantalón o una blusa o un perfume o lo que sea diferente a lo que lo viene haciendo, la pareja lo va notando. Y entonces todo eso lo va encuadrando en un aspecto de infidelidad. De infidelidad, antes de que empecemos con este tema de infidelidad, porque la verdad se me hace muy interesante todo lo que hizo a raíz de esto, me gustaría que nos platicara un poquito ¿cómo es esto de la ética que manejan dentro de las investigaciones? ¿Hasta dónde sí se permite y hasta dónde no? ¿Cómo llegan a esa negociación con las personas? Más bien, si existe esta ética y cómo llega esa negociación con las personas, hasta dónde sí puede entrar, hasta dónde no, y si ha habido personas que justamente se llegan a molestar por esto y dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo quería algo totalmente que ni lo pensaban, o que de verdad están agrediendo a lo mejor a alguna otra tercera persona, no lo sé. Me gustaría muchísimo que nos platicaras sobre esto, porque a lo mejor y causa mucho ruido, mucho morbo y mucho miedo al acercarse a un tipo de persona que se dedica a esto, y la verdad es que no ha de ser nada a veces agradable para muchas personas. Mira, lo que pasa es que, te voy a decir, nuestro trabajo, en nosotros en lo particular, buscamos obviamente que todo nuestro trabajo sea ético, ¿no? Profesional, serio. Porque la información que nosotros le proporcionamos a nuestros clientes es una información donde normalmente van a tomar decisiones muy personales, ¿no? Entonces, que a veces son tal vez dolorosas, ¿no? O a veces son aclaradoras también, que les resuelven muchas de las situaciones. Entonces, en todos los casos, nuestro trabajo es muy delicado en el sentido de entender y tener empatía con nuestros clientes, ¿no? Con las personas que se acercan a nosotros a pedir alguna asesoría, alguna información. Obviamente todo lo que nosotros hacemos está dentro de los parámetros de la ley, por supuesto, porque toda la información que nosotros obtenemos resulta ser pública, ¿no? Lo que tenemos nosotros de cualidades es justamente el poder establecer perfiles de comportamiento, como te digo, ¿no? Y esos perfiles de comportamiento los tenemos bien identificados para las personas que puedan tener una infidelidad, ¿no? O para aquellas personas que puedan tener un perfil de comportamiento, por ejemplo, deshonesto, por lo cual roban o defraudan, ¿no? En algunos casos. Eso en el aspecto de cuando hacemos alguna indagación de ese tipo, pero cuando hacemos una indagación, por ejemplo, en el caso de localizaciones, ¿no? La gente pues se ve muy agradecida. Tenemos muchos clientes, por ejemplo, o muchas personas que nos consultan porque pues no conocieron a sus padres, ¿no? Entonces tienen 40 años y no conocieron a su padre, por decir algo, ¿no? Y quieren localizarlo. O fueron gente adoptada y que quieren localizar a sus padres biológicos, o algunas otras personas quieren localizar a sus hijos, ¿no? Y entonces es una labor, aparte de muy interesante, porque es un reto, porque o sea, después de 40 años se tiene bien poca información. Entonces hay que reconstruir todo un ecosistema, vamos a decirlo así, alrededor de las personas que conocieron, familiares, contactos, situaciones, lugares de trabajo, etcétera, y reunir información aquí y allá, ir armando como una especie de rompecabezas, lo cual va permitiendo ir aclarando dónde puede estar esa persona y después encontrarla. Y nos hemos encontrado en muchos de los casos, por ejemplo, hay muchos esposos, ¿no?, que a las esposas les obsequian el hecho de que se reúnan nuevamente con un padre que a lo mejor no conocieron o que dejaron de ver hace 30 años, 40 años, y a través de nuestro trabajo pues los ubicamos y se reúnen nuevamente esos hijos con esos padres, ¿no? En muchos de los casos los psicólogos mismos nos remiten a sus pacientes para que cierren círculos, ¿no? Entonces el hecho de que un individuo localice a su padre
¿no? Una mujer, un hombre localice a su padre, lo abrace y haga una referencia de un posible perdón, una situación así. Entonces eso le cierra círculos. Y es algo que nosotros hemos observado con algunos psicólogos, ¿no? Que nos envían a algunos de sus pacientes para este efecto. Entonces, esa parte, por ejemplo, de nuestro trabajo es un trabajo muy reconfortante porque pues traemos a las personas una situación satisfactoria, ¿no? Justo, no sé si hay algún caso que le haya marcado, que se pueda decir y que nos lo pueda compartir, que haya dicho, wow, o sea, me encantó hacer esta investigación. ¿Hay alguno? Fíjate que hemos tenido varios, en cuestión de localizaciones hemos tenido varios, ¿no? En la que, como te comentaba, el esposo viene y dice, oiga, quiero que que localice a mi suegro, ¿no? Que no lo conozco y no lo conoce mi esposa, y tenemos 3 hijos y mi esposa moriría porque los conociera sus nietos, ¿no? Su padre. Y entonces, sí, en alguna ocasión hicimos un trabajo que duró mucho tiempo, 7 meses, 8 meses para poder dar con la persona. Y justo la encontramos fuera de la Ciudad de México, en una entidad federativa alejada, es más, casi en un poblado muy pequeño, ¿no? Y encontramos después de mucho trabajo, muchos meses, muchas indagaciones, encontramos a esta persona y la reunión, ¿no? que hubo entre la hija, ¿no? de esta persona que localizamos, los nietos y todo eso, nos los platicaron después porque quedaron muy agradecidos con nosotros en cuestión de este trabajo, y finalmente obtuvimos pues dónde vivía, que era una persona que pues ya había muerto la segunda esposa o la esposa que tenía, que pues, que recibió muy bien a los nietos, recibió muy bien a la hija, ¿no? Entonces esa parte de nuestro trabajo, te vuelvo a repetir, es algo que a nosotros nos alimenta mucho para tratar de ayudar a las personas. O sea, nuestra vocación, nuestro trabajo tiende mucho a tener una vocación social, realmente. O sea, ¿por qué? Porque nosotros le resolvemos muchas dudas a las personas que mejoran su vida, ¿no? Que mejoran su vida en relación, como te decía, a localizar a un pariente o a establecer una situación de fidelidad o infidelidad, ¿no? Entonces, en esos aspectos, y otros a recuperar sus bienes o identificar dónde han estado perdiendo ellos dinero o bienes, ¿me explico? Que no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, todo tiene un sesgo más bien positivo que negativo, ¿no? ¿Cómo ganarse esa confianza? Porque no es fácil. O sea, estamos hablando de temas que son ásperos. O sea, llega gente con usted, me quiero imaginar, que está enojada, que está frustrada, que ha perdido a lo mejor cosas tanto materiales como a lo mejor muy valiosas personales. ¿Cómo puede usted tener esa confianza de las personas, ganárselas? Esa es una. Y otra, ¿cómo identificar cuando hay alguien, porque de verdad que créanme que por ahí debe haber algún pillo que está haciendo cosas no gratas, haciendo mal uso de una labor que es como la suya? ¿Cómo podemos nosotros tener esa libertad de decir, sí quiero que me ayude y adelante con el proceso que yo quiero hacer con usted? Pues mira, Zaira, aquí ese es todo un tema actualmente, porque no nada más atañe a nuestra actividad, sino muchas actividades hoy, el internet y todas las redes y toda esta situación sistematizada ha abierto la posibilidad de que una gran cantidad de gente, de pillos, puedan hacer, o sea, teniendo una computadora y una conexión a internet, ¿no? Pueden hacer barbaridad y media, ¿no? Sí, lamentablemente eso se da en nuestra actividad y se da en muchas otras actividades, ¿no? En todas prácticamente, ¿no? Entonces aquí pues la recomendación siempre para las personas es uno de los diferenciadores importantes es de que pues una persona defraudadora normalmente no da la cara, ¿no? Por eso
a través de internet, cuando les llegan a las personas, oye, del banco tal y hace esto, o vamos a dar créditos de esto, o estamos facilitando encontrar trabajo en estos lugares, pues normalmente todo eso se elabora y se fragua dentro de las redes, ¿no? Dentro de la computadora, dentro del internet, pero normalmente no se tiene un contacto físico. Entonces, un primer elemento muy importante para poder identificar que algo es real, pues es palparlo casi, ¿no? Es verlo físicamente, ¿no? Acudir a los domicilios o acudir a las oficinas donde se está ofreciendo un servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera, pues las personas pueden identificar, ¿no? A la otra, valorarla, sopesarla a través de lo que puedas platicar, ¿no? Y sobre todo identificar si la persona tiene o no experiencia en lo que está haciendo, ¿no? Y esto es como ir al médico, ¿no? O sea, es tanto como tratar de contratar a un médico por teléfono, ¿no? Pues resulta no ser práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque un médico necesita auscultarte, necesita que le lleves sus análisis de sangre, no sé, de orina, tal vez algunas radiografías, etcétera, y el médico valorar la situación para saber qué es lo que tú tienes, ¿no? Entonces, tú lo estás viendo, tú lo estás escuchando, estás viendo lo que está analizando, y eso te da cierta confianza o no, ¿sí? Sobre su capacidad o su experiencia. Y si a eso le agregas que además tienes la posibilidad de no nomás ver a este médico, sino puedes ir a buscar la opinión de un segundo médico o un tercer médico, eso te va formando un criterio. En el caso de nuestra actividad, la gente normalmente, en el 100% de los casos, no sabe qué esperar de un investigador privado. O sea, es rara la persona que sabe lo que hace un investigador. Pero lo más cercano que tiene a conocer lo que puede hacer un investigador es lo que ve en la televisión, ¿no? Lo que ve en las películas, ¿no? Y eso, pues, esas son dramatizaciones de Hollywood o de televisión. Que están afuera, ¿no? En tu casa y que sí, con la cámara y cosas muy... Siguiendo todo el tiempo y todo esto. Y lamentablemente esa falta de conocimiento de lo que hace un investigador hace que muchas personas abusen, ¿me explico? Y ofrezcan servicios que no son reales, ¿no? Que no son reales, que no se puede obtener verdaderamente la información o que verdaderamente no existan. ¿Por qué? Porque están nada más en el imaginativo de las personas. Entonces, esto es muy importante que se acerquen las personas para poder identificar una situación profesional y real, es que se acerquen físicamente, ¿no? Y además permíteme, ni siquiera que las atiendan en sus casas o en sus domicilios o sus trabajos o en un café o en un parque, ¿no? Esto tiene que ser en un lugar establecido donde tenga la certeza de que hay cierta arraigamiento, ¿no? Hay cierta situación de arraigo, donde puedan apreciar que no es una situación montada, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y eso es aplicable no nomás a nuestra actividad, a muchas otras situaciones, ¿no? Es como una recomendación así generalizada. Es que justo como lo acabo de mencionar, es algo raro, es algo sacado a lo mejor de alguna ficción. O sea, por eso la pregunta de cómo saber con quién acercarse y cómo saber que no me van a estafar, cómo saber que puedo confiar lo más íntimo de mi vida a una persona. O sea, porque quiero pensar que aquí en su oficina viene todo tipo de gente, no solamente, no sé, la esposa que piensa que su esposo lo está haciendo infiel o viceversa, porque también ahí es un duelo bastante interesante, pero no solamente eso, sino alguien de una empresa que está viendo que le están robando. O sea, son situaciones muy complejas que de verdad para acercarse con una persona no es tan común aquí en la Ciudad de México. No es como ir a un directorio, o bueno, ya no hay directorios, no es como ir en Google y decir, ay, sí, voy a agarrar esto. O sea,
es muy, muy complejo, por eso la verdad es que me quise acercar con usted pues para que justo nos platicara sobre esto, nos platicara sobre su experiencia, porque de verdad es un abanico de posibilidades muy interesante. Y me gustaría muchísimo, porque aparte de les dije lo de infidelidad, pero espérenme porque ahorita quiero que nos platique el licenciado también sobre todos los rubros que ya nos ha platicado un poquito, pero nos gustaría que no solamente se enfocan en la parte de infidelidad y de localizaciones. Me gustaría que también nos platicara un poco de algunos otros servicios que ustedes también manejan, que igual próximamente me gustaría que me diera la oportunidad de que nos platicaran más respecto a esto. Pero así como nada más como una pequeña introducción sobre esto, de todo lo que ustedes manejan y hacen. Pues, como te decía, Zaira, lo más recurrente es la parte esta del comportamiento de las parejas, que en términos así muy grotescos le llamamos infidelidades o situaciones conyugales. El otro es las localizaciones, ¿no? Que en este tipo de servicios lo que tratamos de localizar es a personas, bienes o documentos, ¿no? Que se extravían, ¿no? También me había comentado de la parte de mascotas, ¿no? Claro, claro, claro. También tenemos hoy día la gente que, pues, la mascota, ¿no? El perrito, el gatito, forma parte de la familia y forma parte de la familia de manera muy importante. Pues también muchas veces se extravían estos, ¿no? O hay gente que hemos encontrado que hasta secuestran a los animalitos, ¿no? Sí, o sea, y piden rescate, justificando con que lo llevé con el veterinario y le di a comer una comida que me costó 5,000 pesos y el veterinario me costó 10,000 y entonces necesito 30,000 pesos para que devolverle su perrito, Wow. ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sí, estas situaciones han cambiado mucho la estructura de los modus operandi de las situaciones que nosotros luego observamos, pero sí hasta de mascotas hemos hecho trabajos, no muchos, o sea, porque no es muy recurrente la situación, pero sí los hemos resuelto también y hemos tenido muchas satisfacciones porque efectivamente los encontramos. Cuando nosotros empezamos a atender este tipo de situaciones, personalmente consideraba que no iba a ser posible hacerlo, pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de que una vez que nos contrata alguien, pues hacemos todo, ponemos toda nuestra capacidad en ello para tratar de ayudarle, ¿no? Entonces, pues poniendo toda nuestra capacidad en ello, toda nuestra inteligencia, toda nuestra dedicación, los conocimientos, de experiencia, todo esto, pues hemos llegado a buenos términos, ¿no? No es rápido, porque no es lo mismo que buscar a una persona que habla, que tiene identificaciones, que se puede identificar con mayor facilidad con las demás personas. Es más complicado, pero sí se logra, ¿no? Entonces también esta parte, como tú bien lo señalas, la hacemos, la de localizaciones de personas, bienes, todo esto. También hacemos trabajos como lo referías también un momento, la parte está relacionada con robos o fraudes, ¿no? Antecedentes de personas, ¿no? Hoy día la gente se relaciona con otras y no sabe con quién se está relacionando, ¿no? ¿Qué tan honorable o no lo es, ¿no? Entonces, esa parte de antecedentes igual lo hacemos igual como para personal, ¿no? Doméstico de casa, ¿no? Choferes, gente de servicio, jardineros, este tipo de gente que es la que está con mayor contacto, ¿no? Con la puerta de tu casa. Claro. Con la familia, y conoce perfectamente a tu familia, dónde vives, tus preferencias, qué posición económica tienes, qué haces, cómo lo haces, todo. O sea, entonces son asuntos muy delicados hoy día, ¿no? Todas esas situaciones son muy delicados de meter gente que a lo mejor no se conoce a las casas, y de eso hemos tenido también varios asuntos donde lamentablemente, ¿no? Pues les roban las joyas, cosas que sí son sí medio delicadas y que lamentablemente esta gente tiene acceso a toda esta información y hay gente que son deshonestas, ¿no? Digo, no estoy diciendo que todas, la verdad es que es un porcentaje pequeño, pero es un porcentaje que sí
causa un daño importante, ¿no? Causa un daño importante. Entonces, hacemos ese tipo de trabajos también de referencias, de antecedentes, verificarlos, todo esto. Hay un servicio que nosotros creamos que se llamaba de relaciones web, ¿no? Así le llamamos ahora con esta modalidad del Internet y las redes sociales y todo eso. Hay mucha gente que se conoce a distancia, ¿no? Tal vez en la misma ciudad, pero a distancia, o en ciudades diferentes, ¿no? Unos están tal vez en Chihuahua, otros están en Quintana Roo, otros en México, en el Estado de México, lo que sea, o otros fuera hasta del país, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, todo eso, que conoce gente a través del Internet y quiere saber si la gente con la que está contactando, ¿no? Relacionándose a través de la red, a través de contactos FaceTime y todo este tipo de cosas, son reales, ¿no? O son montados. Entonces, hay mucha duda en relación a esta situación, que también les ayudamos a verificar y comprobar la viabilidad. Hemos tenido muchas consultas en las que nos dicen, oiga, pues es que yo quiero formalizar con esta persona, pero pues no la conozco físicamente, ¿no? Suele pasar, sí, claro. No la conozco físicamente. ¿Y cómo se relaciona? No, pues nos encontramos en una aplicación en Internet. O que viven en otro lugar y por Facebook, o me la presentaron a través de una amiga que fue por WhatsApp y de otra. Entonces todo esto pues ha hecho que las personas se puedan relacionar, sí, pero hay otras donde las personas mienten. Sí, mienten. De fraude, hacen un fraude. Exacto, mienten a través de esto, diciendo que son lo que no son, ¿no? Es más, digo, hay una serie en Netflix de un señor que se hacía pasar por N cantidad y... Así es, ¿no? O personas que se hacen pasar por mujeres y son hombres, o al revés, o un avatar, o sea, claro. Todo esto. Entonces, esta situación de defraudación lamentablemente se ha exponenciado por estas facilidades que se tienen, que son accesibles prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. Más adelante me gustaría que platicáramos sobre esto, pero ahorita me gustaría que nos dijera la confidencialidad con las personas, hasta dónde se llega, hasta dónde no, y cuándo es momento de ya ir con un investigador como usted, en qué momento, porque también tengo entendido que, por ejemplo, la parte de parejas, que ahorita ya nos vamos a meter con eso, pero yo quiero pensar que sobre todo cuando hay divorcios, cuando no se separaron de alguna manera bien, pues buscan información de todos lados y pues esto sí ayuda, no ayuda, una separación, un divorcio, o sea, todas esas cuestiones, ¿en qué momento sí puede, así como de, oiga, necesito esto, sí me lo puedo hacer o no me lo puedo hacer? Mira, o sea, normalmente, como te decía al principio, el trabajo que se hace en esta actividad es hacer verificaciones y confirmaciones de información, ¿no? Obtener información que pueda normar un criterio de una persona para tomar decisiones. Yo siempre comento que, pues normalmente la gente inteligente, ¿no? La gente que toma buenas decisiones, vamos a decirlo así, para no hablar de inteligencia, es en base a hechos reales, no a suposiciones, ¿no? Entonces, tú vas a comprar un vehículo y pues dices, yo quiero un vehículo pequeño, pero quiero un vehículo económico, y entonces vas e investigas en una marca, en otra marca, ¿no? Y vas dando seguimiento a de que, pues, qué tanta gasolina gasta uno, cuánto cuesta el mantenimiento de otro, y vas y ves la comodidad del otro. De hecho, estás haciendo una investigación para tomar una decisión de la compra de un vehículo. Y normalmente eso es lo que sucede comúnmente con todas las personas. Cuando tú vas a tomar una decisión, normalmente buscas, ¿no? Información que te permita definir si esto te conviene más que esto, o aquello es más atractivo que esto otro, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es facilitamos ese tipo de información para que tú puedas tomar una buena decisión. Yo te puedo decir, por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión de divorciarte, con lo que estás diciendo tú ahorita, cuando tú vas a tomar una decisión de divorciarte, muchas personas nos han consultado de que no, pues ya me voy a divorciar porque estoy seguro que mi marido me está haciendo infiel, o yo estoy muy seguro que mi esposa me está haciendo infiel.
Y después de un trabajo de este tipo, nos damos cuenta que eso no es verdad, ¿no? Muchas de las gentes se equivocan en esas apreciaciones, pero están tan involucrados en la situación, tan comprometidos en estas cuestiones, que todo lo ven como si fuera una infidelidad, ¿no? Entonces, están tomando realmente una decisión de divorciarse con una apreciación falsa, ¿no? Que no es real. Y eso es eso es todavía más delicado, ¿sabes? Porque pensar que, por ejemplo, en el caso de las parejas, pensar que tu pareja te está siendo infiel es un infierno, ¿no? Es un infierno, o sea, la gente no duerme, no vive, no puede trabajar, no puede comer, no puede nada, está en un estado desconfianza todo el tiempo, todo es el horrible, tiempo, claro. ¿no? Es terrible. Entonces, y todo porque no sabe la verdad. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 70% de las mujeres se equivocan en relación a eso, ¿no? Hacemos una investigación de ese tipo y nos damos cuenta que no es verdad que está habiendo infidelidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya a punto de divorciarse, viviendo en cuartos separados, licenciados, que yo pensé que mi esposo me estaba haciendo infiel. No, no es cierto, ¿no? O sea, está trabajando más, o está saliendo más tarde de su trabajo porque están a punto de correr a la mitad de las personas y él quiere demostrar que sí trabaja y quiere seguir trabajando porque, bueno, pues necesitan el dinero para sobrevivir. O sea, hay muchas vicisitudes que la gente luego no ve, ¿no? Y que les hace tomar decisiones que no son las correctas. Y ese es justamente el parte de nuestro trabajo, que la gente tenga los elementos para tomar verdaderas decisiones. Y muchas veces en la cuestión esta de las infidelidades o los problemas de pareja, normalmente cuando se va a tomar una decisión de este tipo es porque ya se ha perdido mucho la comunicación. Y el problema viene en otras esferas, en otras situaciones. Entonces, estamos hablando de que ya en esos casos, pues ya puede entrar en la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta de pareja y toda esta situación. No necesariamente un divorcio, ¿no? Muchas veces el saber, porque en la parte relacionada con las infidelidades, por ejemplo, ¿no? La situación es, muchas veces el problema no es por una persona, no es por la persona prácticamente que está siendo infiel, sino es por los dos, porque algo dejó de hacer, de decir o tornar para que su pareja, ¿no?, se fuera a tener una relación fuera de su matrimonio, ¿no? Entonces, muchas veces el mismo hecho de una infidelidad está indicando algo, una falta o una carencia de algo dentro de la relación. Y hoy día, a diferencia, como lo decías tú hace un rato, ¿qué diferencia hay con hace muchos años? Pues hace muchos años, normalmente las relaciones se terminaban con una infidelidad, ¿no? Sobre todo los hombres tomaban siempre casi la decisión de dejar a sus mujeres, ¿no? De divorciarse. Hoy día no. Ya de varios años para acá, la verdad es que hasta los mismos hombres tienen como más conciencia familiar y de los hijos y todo eso, y luchan verdaderamente por recuperar su matrimonio, ¿no? Y no porque la pareja haya sido infiel, ellos terminan las relaciones, no. O sea, dan una segunda o tercera oportunidad, ¿no? Me ha tocado muchas veces escuchar a algunos de nuestros clientes que dicen, pues es que mi esposa ya la he cachado 2 veces como infiel, entonces la verdad me preocupa y me explico. Entonces, no necesariamente una infidelidad acarrea una separación o un divorcio, ¿no? Y justamente con esto, por eso les decía que era un apartado especial, porque hizo una cosa que se me hace increíble, y digo cosa porque es algo un todo, que es infidelidad.com.mx, en donde ahí resume y pone todo un trabajo de psicólogos, de investigación, de todo lo que ahora sí que lo que lleva a justamente ayudar a las parejas a darse cuenta, o más bien a ayudarlos en la pareja, qué te falta, qué no te falta. O sea, me gustaría que platicara un poquito sobre esto, qué lo llevó a hacer esta página, este mundo de especialistas, de gente que apoya y ayuda a las parejas a ser mejores. O sea,
porque de verdad se me hace un trabajo bastante interesante, eh, porque muchas veces, como lo bien lo acaba de mencionar, el problema creemos que es alrededor y de terceras personas, pero nunca nos volteamos a ver a nosotros mismos. Entonces, me gustaría que nos platicara un poquito sobre esto. Sí, mira, Zaira, es lo que te decía hace rato. O sea, en nuestra labor tiene una gran connotación social. Eh, si tú no ves esto como una verdadera apoyo, ayuda a las personas que te consultan, ¿no? Eh, pues no le tomas sabor, ¿no? O sea, no es una situación únicamente para subsistir, ¿no? Sino es una actividad que te enriquece mucho porque, como te decía, cada asunto es un reto, ¿no? Y tienes que comprenderlo, entenderlo, profundizar, ¿no? Cada, cada planteamiento que te hace cada cliente. Y porque no se trata de decir, pues sí es infiel o no es infiel, o si lo localizamos ya está ahí. Sino es profundizar más en la empatía con la persona que está pasando por un sufrimiento, porque es un sufrimiento, ¿no? Ya sea que sea verdad o no, la infidelidad está pasando por un momento muy difícil. El hecho de que no localicen, tenga 30 años o 40 años de no ver a sus padres, también ha sido una vida muy complicada, ¿no? Eh, entonces, nuestro trabajo se adosa demasiado con esta parte social, ¿no? Con esa parte de tratar verdaderamente de ayudar a tus clientes. Que digo, de hecho, déjame decirte, yo creo que todas las actividades deberían de tener ese toque, ¿no? Y no nada más el toque económico, ¿no? El de la empatía, el del No, sí, acercamiento. sí, no, Claro. no, y ese toque social, porque realmente la organización social eh, de las actividades, ¿no? De arquitectos, abogados, agricultores, herreros, carpinteros, todas las actividades, el fondo, el fondo más importante que tienen es el apoyo a la comunidad, ¿no? Tú siembras frijol y yo siembro maíz, yo hago tortillas, entonces me explico, o sea, nos complementamos como sociedad. Y hoy día, pues con todo este avance material económico, lamentablemente toda la gente interpreta las actividades como si me deja dinero lo hago, ¿no? ¿Y qué tanto dinero me va a dejar? Y es lo más importante, ¿no? Y como que se soslaya, se deja fuera toda esa responsabilidad social que verdaderamente se tiene, ¿no? Porque lo que se trata es de complementar lo que otras personas necesitan, porque todos necesitamos de todo, y cada vez más, porque cada vez se va dividiendo la actividad social, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa conciencia social, me explico, de ayuda social, porque bueno, finalmente sí, se te va a retribuir, pero se te retribuye porque está siendo útil para otras personas, ¿no? Entonces, ese es fundamentalmente, digo, tú como mercadólogo lo sabes, ¿no? O sea, la gente entre más necesite de algo es lo que se va demandando cada vez más y se va teniendo más éxito, ¿no? Entonces, cada actividad tiene sus propias particularidades y la nuestra, la nuestra en concreto es justamente una situación de tratar de ayudar de fondo a las personas. ¿Qué les está aquejando? ¿Por qué están teniendo ese problema? ¿No? Y nosotros a través de los años, hemos identificado que, por ejemplo, en el caso de las parejas cometen los mismos errores de manera cotidiana. Son reiterativos, ¿no? Y como hemos tenido que desmenuzar cada situación de cada cliente, de cada situación, de cada relación, de cada personalidad, de cada perfil, nos hemos vuelto expertos, obviamente, en el perfilamiento de las personas, ¿no? En el conocimiento de
cuáles son las tendencias de hombres, de mujeres, de qué estrato social, de qué actividad, con qué estudios, con qué nivel socioeconómico. O sea, todo eso nos va dando información, si tienen hijos, si no tienen hijos. Todo eso nos da un dato y nos va indicando cómo está percibiendo la vida esa persona y qué es lo que está buscando. Entonces, te hace sensible en entender esas carencias, ¿no? Y al nosotros hacer, en el proceso de tantos años en esto, al hacer un análisis, nos damos cuenta que, como te decía, las personas, los hombres y mujeres, tienen una falsa apreciación del sexo opuesto, ¿no? O sea, las mujeres tienen una apreciación de cómo se comportan y cómo son los hombres, ¿no? Y los hombres tienen una apreciación, una idea de cómo son las mujeres, pero es errónea. Fíjate que en la gran mayoría de los casos que nos hemos encontrado es errónea esa apreciación, ese perfilamiento que hace un hombre de una mujer o una mujer de un hombre, es erróneo porque se creen que son similares, que son lo mismo. Y hoy día, aunque bueno, se maneja la idea de que hombres y mujeres somos iguales, no, somos iguales en cuestión de la ley, del derecho. Sí, efectivamente tenemos que ser iguales porque nos deben tratar igual, ¿no? A hombres y mujeres, pero biológicamente, fisiológicamente y mentalmente sí existen diferencias. Nosotros las vemos cotidianamente, ¿no? Y no es porque alguien sea mejor que otro, o sea, un sexo sea mejor que el otro, ¿no? Si las mujeres son mejores que los hombres o los hombres que las mujeres. Son un complemento. Digo, mi apreciación en lo personal, yo admiro mucho a las mujeres, las admiro extremadamente porque son un ser con una inteligencia emocional enorme, ¿no? Entonces, y yo concibo que gracias a la mujer este mundo ha evolucionado, ¿no? Porque son las que han formado, ¿no? Las familias se han formado esa contención, ¿no? Social que es las familias, los hijos, la educación, o sea, el 80% de la educación viene de las mujeres, ¿no? Entonces, es muy admirable esta situación. Pero contestando a tu pregunta en cuestión de por qué se gestó esto, es porque toda esta información que se fue reuniendo, toda esta inquietud que se fue viendo y el sufrimiento sobre todo que tienen las personas, hombres y mujeres, cuando suponen que sus parejas son infieles, o que hay una tercera persona o una situación irregular en sus relaciones, nos dimos cuenta, como te repito, de que sus apreciaciones y sus comportamientos, en lugar de ayudar a mejorar su relación, todo lo contrario. Hacían todo lo contrario, sin darse cuenta. Simplemente la comunicación, como lo acabo de mencionar. O sea, hacían todo lo contrario. Una mujer, los hombres somos más grotescos que las mujeres, más rudos, ¿no? Yo les digo que somos unos neandertales, ¿no? En relaciones. Y las mujeres, ustedes son muy delicadas, justo porque su misma forma de ser son más sensibles, mucho más sensibles que el hombre. Y entonces, por ejemplo, un hombre rudo, ¿no? Un hombre rudo, y en esa rudeza o en la frustración de su vida cotidiana, puede maltratar de alguna manera a su pareja, ¿no? Ya sea simplemente por ignorarla, ¿no? Ser indiferente. Así de sencillo. La mujer dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces la mujer se aleja y eso va haciendo que la relación se vaya complicando, sin darse cuenta el hombre que no puede hacia su mujer ejercer esa rudeza, ¿no? Y esa mujer, sin saber que lo que está pasando con su pareja, su hombre, es una frustración que no sabe encaminar, es un sentimiento que no sabe manifestar, ¿me explico? Y entonces eso va gestando un problema de alejamiento por una falta de conocimiento de cómo interpreta el hombre su vida, ¿no? Cómo maneja sus sentimientos, ¿no? Cómo no los manifiesta, ¿no? Hacia su pareja, por no
manifestar debilidad, ¿no? Porque a los hombres se nos prohíbe demostrar debilidad, ¿no? Cosa que no sucede con ustedes como mujeres, que pueden manifestar sus sentimientos con una paleta de posibilidades enorme, ¿no? Entonces, eso los va alejando, ¿no? Va alejando, y hay muchos conceptos alrededor de todo eso, pero muchos conceptos. Y entonces nosotros fuimos dando cuenta de ese tipo de cosas. Y entonces, lo que nosotros, te vuelvo a repetir, con el deseo de orientar y ayudar a estas personas, porque veíamos ese sufrimiento, lo que hicimos fue pues llamarle a algunos psicólogos, a algunos terapeutas. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Uh-huh. ¿No? Hace más de 20 años. Y entonces decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación con esta persona, esta mujer, este hombre. ¿Sabes qué? Quisiera que pues platicara contigo para que tú le dieras algún tipo de orientación o abrieras esos canales de comunicación, ¿no? Entonces, por eso nos acercamos a los psicólogos. Y luego, por otro lado, en el caso de los abogados, pues también que veíamos que había algunas circunstancias donde las parejas ya no tenían remedio por el grado de deterioro que tuvieron, ¿no? Entonces, pues llamábamos a abogados para que les apoyaran, pero de estos abogados que fueran honorables, ¿no? Para que pudieran realmente ayudar a que tuviera valores y principios. Así es. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar a buscar esto. Y después, haciendo un trabajo de reflexión, te digo, todo esto es a través de muchos análisis y reflexiones, en nuestra misma actividad, tratando verdaderamente de ayudar a las personas, analizando, por ejemplo, toda esta parte del robo hormiga, del robo en empresas, y donde nos empezamos a dar cuenta que no nada más a nivel operativo podía haber faltantes o la gente aprovecharse, ¿no? De llevarse ahí entre la ropa a lo mejor, no sé, unos pantalones, un par de pantalones o un par de camisas o algo, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que el problema más importante en las empresas, ¿sí?, está relacionado con las altas esferas o las medianas esferas de las empresas, aquellos que tienen autorización para firmar la salida de trailers y cosas así. Y entonces dijimos, ¿qué pasa? Esta gente gana bien, está en muy buenos puestos. ¿Cómo es que pues roba, ¿no? Aplica el delito de abuso de confianza, o sea, se tiene confianza y está aprovechándose de esa confianza que le dieron en la empresa para robar, ¿no? Para sacar cosas, ¿no? Entonces empezamos a notar que ya no era meramente la situación económica, o sea, ¿por qué? Porque tenían medio, sino esa ambición de tener aquello más que no les daba su mismo sueldo, salario. Y empezamos a notar una falta de ética, ¿no? De ética en esas personas de esos ciertos niveles, y que estudiamos y analizamos el por qué lo estaban haciendo. Y sí, nos dimos cuenta que era por una situación fundamentalmente de principios y valores. ¿Por qué? Porque los principios y valores son un intangible, ¿no? Es un brillito que traemos internamente que decimos, no puedes hacer esto, no debes de hacer aquello. ¿Me explico? Y es lo que nos frena, ¿no? Nos frena a cometer un ilícito, nos frena a comportarnos mal, ¿no? Es algo que nos frena, esos principios y valores. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque esto, o sea, en más de 40 años que llevamos en esto, pues hemos visto de todo. No, pues, y además un incremento en todo en este comportamiento deshonesto. ¿Qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando con esto? Y entonces, te digo, haciendo esos análisis, nos dimos cuenta que esos principios y valores cada vez se iban deteriorando más y más y más. Y prácticamente inexistiendo en muchos de los casos. Entonces dijimos, bueno, nuestra inquietud siempre es encontrar el porqué de las cosas, y nos metimos a analizar esa parte y nos dimos cuenta
que los principios y valores, pues, ¿dónde se gestan? ¿En qué libro aparece un manual de principios y valores? ¿O en qué película? ¿O en qué universidad? ¿O en qué escuela? ¿O en qué lugar? Uno adquiere esos principios y valores, ¿no? O esa ética personal. Sí, entonces te digo que esta situación nos sorprendió, ¿no? Y buscando una respuesta de por qué se estaba incrementando tanto las pérdidas, ¿no? En empresas, ¿no? En corporativos, todo esto, pues deducimos que estos principios y valores venían derivados de las familias, o sea, dónde se gestan, dónde se adquieren, pues es en la familia, ¿no? Los hijos adquieren esos principios y valores y esa ética de lo que ven en su casa, ¿no? De lo que enseñan los padres, el padre, la madre. Y por eso a todos lo trasladaron a esta parte, porque en infidelidad no solamente terapeutas, o sea, hay sociólogos, hay abogados, terapeutas, tanatólogos, o sea, hay de todo. Claro, y entonces te digo que al momento de darnos cuenta de esta situación, hicimos la reflexión de que para poder resolver esta situación y sobre todo tener un compromiso de carácter, si quieres tú, social, ¿no? Es que pretendimos fortalecer más los vínculos de las parejas, ¿no? Porque aparte de que eso iba a ayudar a las personas que nos consultaban por problemas de estos de infidelidad, íbamos a ayudar muchísima otra gente que no podía tal vez consultarlos, no podía estar por las distancias o por lo que tú quieras, y poderse enterar de cómo poder resolver la situación con sus parejas, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera. Y no perderse esas relaciones donde hay hijos en común que normalmente se quedan sin el padre, sin la madre, ¿no? Sin ese cuidado y sin esa transmisión de esos principios, de esa ética personal, y que son los próximos ciudadanos de este país, ¿no? Uh-huh. Y del mundo, ¿no? Entonces, es una situación muy importante, ¿no? Es una situación muy, muy importante. Entonces, de ahí tomamos la decisión de ir formalizando más, ¿no? El hecho de ayudar a las parejas, ¿no? A través de esta página de infidelidad.com.mx, justamente. Y entonces lo que hicimos fue empezar a invitar, obviamente, a psicólogos. Empezamos a invitar a abogados y luego invitamos a sexólogos, ginecólogos, médicos, filósofos, sociólogos, terapeutas, sexólogos, o sea, a todas aquellas profesiones, a todos aquellos individuos que algo tenían que ver con las parejas. Y las relaciones humanas en general. Exactamente, y las relaciones humanas. Entonces, hoy día pues, hemos reunido, pues, creo que ya 50 o más de 50 especialistas, después de casi 20 años de este proyecto, donde hemos logrado pues, ayudar a muchísima gente que ni siquiera conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque además es gratuito, ¿no? Todo este servicio es gratuito, todo este esfuerzo que se ha hecho ha sido gratuito para las personas. Han podido consultar directamente a expertos, porque la gente que participa en este proyecto es gente de primer nivel, es gente con mucha experiencia. Con mucha experiencia, o sea, es gente que tiene más de 40 años, ha escrito libros, ha dado conferencias, o sea, ha estado en posiciones importantes, da clases en la universidad, es estudioso, tiene doctorados, maestrías, o sea, tenemos de todo en esto. Y lo mejor de todo es que estas personas pueden escucharlos, pueden leerlos en los artículos que se publican gratuitamente, pueden escucharlos en los podcasts, en los videos donde se han hecho entrevistas. Pueden algunos consultarlos y de manera gratuita estos especialistas pueden contestarles, ¿no? Entonces, hemos intensificado esa labor con ese propósito de apoyar a todas las parejas, ¿no? Entonces se ha hecho un movimiento bastante importante, bastante grande,
con ese único propósito, ¿no? De ayudar y extender más esto a todas las parejas para que entiendan y comprendan a través de muchos puntos de vista, de diferentes puntos de vista, puntos de vista interdisciplinarios, ¿no? ¿Qué opina un sociólogo? ¿Qué opina el médico? ¿Qué opina el sexólogo? ¿Qué opina el terapeuta? ¿Qué opina el psicólogo? El psicólogo de niños, el psicólogo de adultos, ¿no? El filósofo. ¿Hacia dónde vamos? El abogado, ¿no? Las problemáticas. Entonces, la gente tiene la posibilidad, en un solo lugar, de tener muchos puntos de vista, de muchos especialistas, de muchos expertos, para que puedan normar su criterio. Porque el criterio lo normamos en base a las experiencias y a los conocimientos que obtenemos en nuestras casas, en la calle, en los libros, en las escuelas, con los profesionistas, etc. Y eso nos va forjando nuestro punto de vista, y entre más información tengamos, mejores decisiones se toman. Licenciado, ya para cerrar, porque créanme que es una charla muy interesante, pero y queremos que dure muchísimo más, porque la verdad es que se quedan muchas preguntas en el tintero y me gustaría tener la apertura para que nos pueda dar la oportunidad de hacer otra segunda parte, porque yo sé que muchos van a estar, ay, es que yo quiero saber de infidelidad, es que no, a ver, de verdad que me gustaría muchísimo que nos enfocáramos en toda la profesión y todo el trabajo que usted realiza. De verdad se me hace muy valioso. Y a raíz de todo ahora sí que todo lo que ha aterrizado, el trabajo que ha manejado, se me hace también muy interesante, porque igual, o sea, como lo mencioné hace ratito, a veces pensamos que el problema es todo mundo menos uno, y a veces es todo lo contrario. Y el trabajo que realizan en infidelidad y en todas las demás plataformas y en todos los demás labores que usted realiza, se me hace bastante interesante, que me gustaría que lo expusiéramos un poquito más. Pero en esta cuestión, ya para finalizar, esta charla, ¿cómo lo maneja emocionalmente, licenciado? ¿Le afecta en algún momento? Porque quiero pensar que son muchas formas de tratar a la gente que a veces, pues yo quiero pensar que no son tan agradables algunas, porque como lo mencioné hace ratito, también llega gente que está muy enojada por muchas situaciones. Y para cerrar, quiero que nos reitere a las personas que quieren acercarse con una persona como usted para algún trabajo en específico, en dónde lo podemos contactar, cuáles son las especificaciones, si en algún momento existen, para poder trabajar con usted, o más bien para que podamos nosotros adquirir el servicio con usted. Y si hay algo más que quiera usted compartirnos para cerrar esta charla. Bueno, son varias preguntas. Sí, ya sé. Perdón. Se ve que no quiere cerrar esta charla. Oh, bueno. Mira, ¿cómo lo manejamos? Sí, efectivamente, yo siempre lo sostengo. Todos nuestros clientes vienen con problemas. Todos nuestros clientes vienen enojados. Todos nuestros clientes vienen tristes. Todos nuestros clientes vienen decepcionados, ¿no? Sí, es un común denominador. Nosotros no vendemos felicidad. No, ¿cómo está usted? No, muy bien, y usted muy bien. No. Es, ¿cómo está? Estoy muy mal. ¿Por qué? Por esto y esto y esto, ¿no? O sea, toda la gente que se siente frente de nosotros trae un problema, ¿no? Y una de las cosas importantes que tenemos que tener es la completa certeza de que nuestro trabajo les puede ayudar, ¿no? Nos involucramos mucho en cada uno de los asuntos, porque tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos, o sea, el éxito de una buena investigación, el éxito de este trabajo, es tener la capacidad de empatía, de poder ponerse en los zapatos de la otra persona, de vivir su vida antes de sus ojos. Entonces, por eso nosotros, cuando conversamos con nuestros clientes, las personas que nos consultan, profundizamos mucho
en sus problemas, en su situación, en su entorno, en su vida, muchas cosas, las situaciones familiares, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar justamente qué es lo que está sucediendo. Y cada persona, cada individuo, cada mujer, cada hombre, tiene una percepción totalmente diferente de la vida. Una experiencia totalmente diferente de la vida. Y tenemos que entenderlo. Entonces sí, definitivamente nuestro trabajo no es un trabajo sencillo. Y sí, tenemos que profundizar en cada una de estas situaciones. No es como ser hostess en un restaurante donde la gente va alegre, va feliz, claro, ¿no? O vas a comprar una casa, ¿no? En esto verdaderamente sí es una situación muy seria, es un trabajo muy serio, es un trabajo que requiere de mucha sensibilidad y de una filosofía de bienestar para otra persona, porque entonces en lugar de ver el trabajo como una situación mala que va a afectar, ¿no? Puede tener problemas, ¿no? Etcétera, lo ve uno como una posibilidad de ayudar a una persona para que cambie su óptica de su vida, para que la mejore. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nos motiva a nosotros y nos da la batería para poder seguir atendiendo a las personas después de tantos años, de ver tantos y tantos casos relacionados con esto, para poderlos realmente ayudar, ¿no? Entonces, y por eso gestamos también esta parte y muchas otras cosas que tú ya sabrás, pero muchas otras cosas que hacemos justamente con ese propósito de ayudarles a las personas. Entonces, eso es lo que nos mantiene a nosotros en nuestro centro. ¿Me explico? Es lo que nos mantiene con esas ganas de todos los días venir a seguir escuchando a las personas que, te vuelvo a repetir, vienen con muchos problemas, enojadas con la vida, viendo no quién se la debe, sino quién se la paga, porque les fueron infieles, porque les maltrataron, porque les robaron, porque ¿me explico? Entonces, ese es uno de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por lo cual tenemos esta situación. Y pues sí, efectivamente hay muchas cosas que se quedan en el tintero, por supuesto, Zaira, y bueno, finalmente nuestra página es www.investigaciones.com.mx, ¿no? Nuestro teléfono es el 55 85 01 90 90. La primera consulta, eso, yo después el primer acercamiento, sí, más bien. Exacto, el primer acercamiento. Yo que ahí quisiera luego platicar contigo cuál es ese proceso, ¿no? También, cuál es ese proceso, porque la gente no lo sabe, ¿no? No sabe cuál es ese proceso. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos y ofrecemos es gratuitamente la primera asesoría gratuita, ¿me explico? Que pueden consultar con libertad. Pueden o no tener capacidad económica, pueden o no, pero pueden consultar y entender qué es lo que podemos hacer nosotros como investigadores. Pero también la parte de la confianza, eso es muy importante y muy vital. Y también digo, quitar esas barreras, porque sabemos que ahorita hay defraudadores por todos lados. Y el simple hecho de que tú vengas y platiques y tengas la oportunidad de estar en un lugar de ahora sí que de cara en cara y platicar tu problema ya es mucho. Entonces quiero de verdad que muchísimas gracias por esta apertura y este pequeño resumen, porque yo sé que 40 años de trabajo y de labor y de todas las cuestiones sociales que también realiza son muchos, o sea, son demasiadas. Y solamente quiero comentarles que es bastante grato. Yo he estado investigando un poquito sobre el trabajo que realiza, sobre la labor que hace, y es muy loable cómo la gente, las personas con las que he platicado o en dado caso hemos visto comentarios y demás, salen muy agradecidos con el licenciado y pues no es fácil abrirse ante temas tan complicados y tan complejos. ¿Algo más que quiera comentar, licenciado, que se nos haya ido en este pequeño resumen? Porque yo sé que
próximamente a lo mejor me gustaría que me diera la oportunidad para que platiquemos sobre otros temas más que por ahí van a surgir, pero algo más que quiera comentar. Pues nada, digo, yo te agradezco esta entrevista. La verdad es que nosotros realmente amamos lo que hacemos. Vivimos lo que hacemos, lo vibramos, ¿no? Y va más allá de una postura de carácter personal o social, ¿no? Creemos que la responsabilidad de servir es muy importante para todo mundo. Y nosotros tratamos de verdaderamente ayudar a las personas, como tú lo decías. Tratamos de que toda la gente cuando sale de la puerta salga agradecida, ¿no? Y eso a nosotros nos paga muchas veces más, ¿no?, que lo que cuesta un trabajo de este tipo. Es más, en muchas ocasiones no cobramos por tratar verdaderamente de ayudar en ciertos aspectos específicos a las personas, ¿no? Nuestro trabajo nos apasiona, ¿no? Y eso nos hace tener esas posibilidades, ¿no? Darle ayuda a la gente que lo necesita cuando está pasando por una crisis, ¿no?, de este tipo, y darle alternativas. No necesariamente con nuestro trabajo, sino con el trabajo de otras personas, ¿no? Por eso te digo que recomendamos muchas veces a determinados psicólogos o determinados terapeutas o abogados que sabemos que tienen una experiencia, que tienen una posibilidad importante de poder ayudar, ¿no? Y yo quiero nada más enfatizar la parte de la confianza, ¿no? La confidencialidad que se tiene ante un trabajo y una labor que de verdad suena muy de Hollywood, muy de película, raro, peculiar, como lo dije al principio, pero sí existe. Y créanme que es bastante gratificante lo que nos acaba de mencionar el licenciado. Y de verdad lo único que me gustaría platicarles es que aquí abajito en la descripción ustedes pueden ir directamente a la página, porque yo sé que quedaron muchas preguntas, ¿no? A lo mejor la parte de qué tipo de información o cuánto cuesta algún tipo de servicio, no sé, o sea, cuestiones un poco más técnicas. Pero los invito a que vayan a la página de infidelidad.com.mx, que es la parte donde platicamos sobre las parejas, pero también en la parte de DPM. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar las dos páginas para que ustedes chequen ahí todos los servicios, toda la información, todos los artículos. O sea, tienen una gama impresionante en donde ustedes tienen la confianza para que de verdad, si tienen algún problema, vayan con gente especialista, con gente que de verdad tiene las licencias para ayudarles, para que puedan salir bien de esa situación en donde de verdad existe respuesta, y creo que el licenciado lo hace perfectamente y muy bien. Muchísimas gracias, licenciado, por el espacio. Te agradezco la entrevista. Y pues bueno, pues Nazaira Rodríguez se despide y muchísimas gracias. Hasta la próxima.